Es bueno, hermano, hermana, que usted conozca la palabra de Dios. Es bueno que conozca la palabra de Dios. Para conocer la palabra de Dios, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo les revele para aprender más quién es Jesús. Usted sabe que todo lo que se habla, los mensajes que se dan, es un recordatorio, porque usted tiene conocimiento. Todos aquellos que son nuevos, por decir, son esas personas que están aprendiendo, pero tienen que leer la palabra de Dios de forma diaria. Hoy vamos a recordar lo que el Espíritu Santo debe hablar y nosotros callar. Muchas veces los hijos, las hijas de Dios son muy rápidos al contestar ante cualquier situación. El hijo o la hija de Dios, por no estudiar mucho la palabra del Señor, son ligeros en contestar. La ligereza de contestar ya no es guiado por el Espíritu Santo. Es por eso el hijo y la hija de Dios tiene que acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios. Tiene que saber que debe callar. Tiene también que saber que debe dejar que el Espíritu Santo hable a través de la boca de usted. Si nosotros, los que creemos en Jesús, no tenemos ese conocimiento de que el Espíritu Santo habla, entonces no conocemos de verdad a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no confiamos en Él. No confiamos en Jesús. Muchas veces se ha hablado ya constantemente de creer y confiar. El creer es una cosa y el confiar es otra cosa. Cuando uno le dice, ¿crees en Dios? Sí, también los demonios. Y tiemblan. Así está escrito. El confiar en Jesús, ese es el tema. El confiar es el obedecer la doctrina de Jesús. Y la doctrina de Jesús está establecida desde Génesis hasta Revelaciones. Eso usted tiene que entenderlo. No es desde Mateo hasta Revelaciones, no. Es desde Génesis hasta Revelaciones. 66 libros, 66 libros. Entonces, para poder entender y comprender cómo el Espíritu Santo habla a través de nosotros, es decir, a través de nuestros labios, a través de nuestra boca, tenemos que conocer perfectamente, tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo. Cuando usted estudia la palabra de Dios y tiene la revelación del Espíritu Santo, usted ya está aprendiendo lo que el Espíritu Santo le va enseñando. El Espíritu Santo lo va preparando a usted para en cualquier momento, ya sea usted esté en gozo, alegría, o esté en tristeza de Dios, pero por si acaso, sepa usted qué va a responder ante cualquier situación.
Y usted tiene que aprender que el Espíritu Santo es el que tiene que hablar. No es usted. Y para aprender eso, primero vamos a aprender qué es la fe. La fe humana tiene toda persona y lo utiliza conforme le plazca. Todo ser humano, desde el momento en que nace, tiene fe humana. Tiene su fe humana. Entonces usted ya sabe perfectamente, hermano. Por eso todos dicen, yo tengo fe. Muy bien, sí, es la fe humana. Es la fe humana que usted nació con una fe humana. Y la utiliza conforme a usted le plazca. Por eso la fe humana, muchos lo utilizan como ellos quieren. La fe humana puede ser esclavizada, inutilizada, sea por fuerza de otro ser humano o por sí mismo. Ahora ya estamos viendo algunas características de la fe humana. Claramente dice que la fe humana puede ser esclavizada, mire. La fe humana puede ser inutilizada. Miren, hermanos. La fe humana, estamos hablando de la fe humana, puede ser esclavizada e inutilizada, sea por fuerza de otro ser humano o por sí mismo. Entonces la fe humana puede ser dominada por un ser humano, es decir, por otro ser humano. Otro ser humano puede dominar la fe humana de otro ser humano. Como la fe humana puede ser dominada por sí mismo. Es decir, hermana, como decimos, la esclavitud. Si usted lee la historia universal, ha habido hombres que esclavizaban a hombres y a mujeres. Los esclavizan. Siglo XXI de la misma manera. Hay personas que esclavizan al ser humano, sea varón, sea mujer. A veces con la voz, con la palabra, con su fuerza, con su prepotencia, con lo que sea. Los esclavizan. Es decir, esa fe humana puede ser esclavizada o puede ser inutilizada. Por eso hay muchas personas que cuando ya son esclavizadas no tienen valor, podríamos llamar, o fortaleza para poder contrarrestar a la otra persona que lo está esclavizando. La fe humana puede ser esclavizada o inutilizada. Ahora, por sí mismo. Hay muchas personas que por sí mismos se esclavizan, se inutilizan. Es decir, ellos mismos, la misma persona, dice, estoy perdido, no sirvo para nada, estoy acabado. Es decir, él mismo o ella misma está esclavizándose. Está inutilizándose, es decir, no es nada. No es nada. Muchas personas están en esa situación. Sea el siglo I o el siglo XXI, están en esa situación. Están en esa situación. La respuesta a la fe humana se manifiesta por éxitos y fracasos. Es decir, mire otra característica. La fe humana le dice, soy exitoso, o la fe humana le dice, soy un fracasado.
La fe humana determina el éxito o el fracaso. El éxito puede ser manifestado en la persona que realiza obras perversas, sea tráfico, terrorismo, corrupción, etc. Puede decir, tengo éxito. Por ejemplo, aquellos que hacen trata de personas, cuando los esclavizan, les apagan, quieren inutilizar su fe humana, los quieren inutilizar. Ellos dicen, tengo éxito, domino yo a las personas están bajo mi control, yo controlo a las personas. Como aquel que por circunstancias propias de la persona llegó a sucumbir hasta ser desdichado, pobre mendigo. Muchas veces usted ve eso, hermano. Hay personas que sucumben. No da mi negocio, emprendo un negocio, no da. Estudio, no puedo. Hago esta cosa, no hago. Nadie me quiere. Todos me rechazan. Empieza a sucumbir. Y él mismo inutiliza su fe. Y llegan a ser mendigos o desdichados. ¿Usted ha escuchado el resumen de la fe humana? Algunas características de la fe humana. Por lo tanto, la fe humana es utilizada por la persona. Logra alcanzar riqueza o mendicidad, es su decisión. Es su decisión. La fe humana está acompañada, por si acaso, hermana, por el sufrimiento y el dolor. Y entre comillas, la alegría. La fe humana más está controlado por el sufrimiento y el dolor. Muy poco por la alegría. Por eso muchos esclavizan a otros o inutilizan la fe humana de otros. Eso hemos visto ya de forma general. Ahora, ¿qué dicen los religiosos? Los religiosos establecen que la fe humana está establecida como un encuentro con su Dios. Eso es lo que dice. Ellos dicen, la fe humana está, establecida como un encuentro con su Dios. Usted ya sabe perfectamente, hay más de 3 millones de religiones en todo el mundo. En todo el mundo. Hay muchas religiones. Y ellos establecen que hay que encontrar con su Dios, hay que encontrarse. Expresan que vivir de fe humana es experiencial, es decir, tiene que haber experiencia, algo que le haya sucedido. Es decir, es un conocimiento de su Dios para manifestar a otros, que dice, el sacrificio, el dolor, el sufrimiento. Miren, las religiones obligan a sus seguidores que deben manifestar el sacrificio, el dolor, el sufrimiento. Son obligados a tener conocimiento de dogmas del grupo que pertenecen, llamado institución, asociación, fieles, etc. Es la fe humana
desde el punto de vista de los religiosos. Y la esperanza de sus seguidores es deshacerse de sus bienes terrenales y alcanzar la felicidad. Ellos dicen, muy bien, yo para ser feliz tengo que deshacerme de todos mis bienes y listo, vivir en la pobreza, lo que sea, ya yo regalo. Hay muchas religiones, hermano. Usted puede estudiar la historia universal, puede ver en internet, en lo que sea. Muchas religiones, estamos hablando de más de 3 millones de religiones. No estamos hablando de 10, estamos hablando de millones. Cada quien tiene su religión. Y en función a eso, los religiosos establecen que la fe humana está establecida como un encuentro con su Dios. Estamos hablando con Dios de ellos, con de chica. Porque usted vaya donde usted vaya, viaje donde usted vaya, hermano, hermana, va a haber personas que tienen sus propios dioses o su propio Dios. Usted ahora ya sabe la fe humana de forma general y la fe humana de acuerdo a los religiosos. Ahora vamos a ir al creyente, al que cree en Jesús, nada más, al que cree en Jesús, que es Dios único y verdadero. El que cree en Jesús, el que confía en Jesús, que es único Dios verdadero, vamos a ir a donde ella. A eso yo les llamo creyentes. El hijo o la hija de Dios tiene la fe de Jesús. Ahí está, eso ya está cambiando. Ya no es fe humana. El hijo, la hija de Dios tiene la fe de Jesús. Ya no tiene la fe humana, que no es idéntica ni comparada con la fe humana. Ahí está. La fe de Jesús no es igual que la fe humana. La fe de Jesús no puede compararse tampoco con la fe humana, o la fe humana pueda compararse con la fe de Jesús. No se puede. La fe de Jesús no se adquiere por conocimiento. Mire, la fe de Jesús no se adquiere por conocimiento. Muchos pueden agarrar y leer, como le llaman los religiosos, no, el conjunto de libros, la Biblia, pueden leerlo y ellos dicen tengo fe, y no es así. La fe de Jesús no se adquiere por conocimiento. Leamos qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 5. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. Eso te vas a fijar. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 5? Efesios capítulo 4, versículo 5. Que dice, un Señor, una fe, un bautismo. Eso nomás tenemos. No hay más. Tenemos un Señor, Jesús. Tenemos una fe, la fe de Jesús, no la fe humana.
la fe de Jesús. Un bautismo, el bautismo es claro, es un solo bautismo, que muchos enseñan que son tres: agua, espíritu y fuego. Es un solo bautismo. Físicamente, usted puede decir que el bautismo ha sido en agua. Muy bien, usted se ha sumergido, lo han sumergido, listo, ha sido bautizado en agua. Usted, porque creyó, confió en Jesús, recibió el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Ahora viene el bautismo de fuego. Muy bien, usted tiene que confiar en Jesús. Y para confiar en Jesús tiene que usted obedecer la doctrina de Jesús. Cuando usted obedece la doctrina de Jesús, ahora sí, usted tiene que ser bautizado en fuego. ¿Y el fuego qué es? El fuego quema. El fuego tiene que sacar la escoria de la persona. De lo más profundo tiene que sacarlo. El fuego tiene que quemarlo, tiene que purificarlo. Un hijo o una hija de Dios no es no solamente decir, yo soy cristiano y listo, sí, macanudo. Realmente usted es un cristiano o una cristiana, no es así. El hijo o la hija de Dios tiene que estar bautizado en fuego, tiene que estar en pruebas, tiene que ser purificado. Tiene que sacarse desde lo más profundo de esa persona todo lo que es humano. Y no decir, soy humano, por eso cometo errores. Soy humano, por eso soy pecador. Las personas, aquellas personas que dicen, aquellos que llevaron el mensaje o llevan el mensaje, cuando son descubiertos de la corrupción que han hecho, ellos dicen, muy bien, es que soy humano. Y he cometido errores. Lo que me resta es pedir perdón. Oiga, no porque usted diga en el nombre de Jesús está sano y se sanaron, muy bien, usted es el sanador. No es así. No es así. Esa persona que está diciendo, bueno, cometió error, no, está en la corrupción. Pero ha hecho campañas evangelistas. Eso no significa que está libre de la corrupción. Esa persona no ha tenido entonces el bautismo en fuego. No ha tenido. No ha tenido. Pero esa persona tiene un montón de seguidores. Puede tener millones. Ese no es el tema. Los seguidores son los temas. Los seguidores, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no estudian la palabra de Dios? ¿Por qué no confrontan lo que esa persona ha hablado con la palabra de Dios? Es que a los seguidores les gusta escuchar, nada más que les gusta escuchar. Ellos quieren oír, qué bonito, a mí me gusta. Pero no confrontan, no estudian la palabra de Dios. Pueden ser millones. Entienda, el diluvio han sido solamente salvos 8 personas y todo el mundo ha sido destruido. Entienda. Así que no, porque está hablando bonito y yo lo voy a seguir, sí, levanta la mano, dice en el nombre de Jesús, se sana, el paralítico camina, el sordo oye, el ciego ve, el mudo habla. No es así. No es así. Tiene que usted confrontar esa persona que está hablando, usted tiene que confrontarlo con la palabra de Dios. Y usted no tiene por qué seguir a esa persona, usted tiene que seguir a Jesús.
Esa persona no cura, no sana. No, está hablando muy bonito, me ha dicho todas las verdades de mi vida. No es así. El único que le dice a usted, les redarguye del pecado, es el Espíritu Santo. No hay más. Muchos dicen, no, que ese pastor, ese líder, qué bonito habla. Oigan, puede hablar bonito, hermoso. Su labia puede ser excelente, ese no es el problema. El problema es que usted no está confrontando lo que esa persona ha hablado con la palabra de Dios. ¿Está mintiendo? Usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo confronta. No confronta con la palabra de Dios de lo que él ha hablado. Por eso existen esas situaciones de seguidores, entre comillas, porque son seguidores, a seres humanos. Y no están siguiendo a Jesús. Están siguiendo a seres humanos, a hombres, mujeres carnales. Les dicen una cosa, le creen. Todo le creen. Oiga, el boom desde el año 50, el boom desde el año 70, el boom del año 90. Con la palabra famosa, avivamiento. Todo era avivamiento, no había confrontación de la palabra de Dios con lo que está hablando esa persona. Usted tiene que escuchar lo que está hablando esa persona y estudiar la palabra de Dios para decirle si está hablando la verdad o está hablando engaño. Por eso, hermano, hermana, estamos aprendiendo de la fe. La fe humana todos tienen, todo ser humano. Los religiosos han establecido de la fe humana. El religioso utiliza la fe humana y después dice a su Dios. Tienen que entregarse a su Dios. Y al final, ¿cuál es? Entregar los bienes y demás otras cosas para encontrar felicidad. Pero cuando nosotros hablamos ya de creyentes, hijo, hermano, hermana, estamos hablando de la fe de Jesús, que es bien distinto. No es fe humana. No puede ser comparada con la fe humana o la humana compararse con la fe de Jesús. No pueden decir, bueno, es idéntica. Tampoco es así. Por eso en Efesios 4:5 bien claramente, un Señor, una fe, un bautismo. En un Señor Jesús, no hay más. No hay más. No hay más, no hay otro Señor. En otras palabras, no hay otro Dios más que Jesús. ¿Qué más? Una fe. La fe de Jesús es la única, no hay más. La fe de Jesús, no hay más. Un bautismo, agua, espíritu, fuego. Un solo bautismo, no hay más. Si usted ha sido bautizado en agua, no ha sido bautizado en espíritu, bueno, pues usted solamente ha venido a bañarse. Si usted dice, bueno, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero saber qué es el bautismo del Espíritu por los dones. Está perdiendo su tiempo. Muchas personas han enseñado que el Espíritu Santo solamente da un solo don al creyente y no es así. Estudie la palabra de Dios. Un bautismo en fuego. No le gusta a usted pasar a pruebas. No quiere estar en pruebas. O quiere estar pues en una, como agua de pozo. Tranquilito. Feliz
feliz con los vecinos, feliz con la familia, feliz en el trabajo. Oh, no tengo ningún problema con nadie. Preocúpese. No le estoy diciendo vaya y sea problemático. Entienda. Los únicos enemigos que tiene el creyente es Satanás y los demonios. No hay más. No son los seres humanos. Los seres humanos no son nuestros enemigos. Los enemigos son Satanás y los demonios. Por si acaso. Y quítense esa idea de decir toditos somos hijos de Dios. No es así. La palabra del Señor dice bien claramente, Jesús lo dijo, ustedes son hijos de su padre, el mentiroso, el homicida, Satanás. Bien claro lo habló. Los hijos de Dios son aquellos que confían en Jesús. No hay más. Y bien claro ha dicho, va a venir, vengan acá las ovejas a mi derecha, los cabritos a la izquierda. La palabra de Dios así está escrita. Y no hay aquí, todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, sí. Y aquellos que empiezan a confiar en Jesús, que Jesús es el único Dios, único y verdadero, llegan a ser hijos de Dios. Y ese hijo de Dios ahora tiene que caminar. Y no decir, yo cometo errores porque soy humano. No es así. Muchos de años, han hecho muchas cosas. Y cuando los han descubierto, después de muchos años, empezaron a hablar, es que somos humanos. Somos humanos y cometemos errores. Engañando, mintiendo. Oiga, el único que sana es Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo es el que sana. El Espíritu Santo es el que hace libre. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Jesús mismo dijo, yo enviaré a ustedes otro consolador. Y ese consolador se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el creyente. Y el creyente dice, y en el nombre de Jesús estoy sano, está sano. Y si el Espíritu Santo no lo sana, muy bien, sigue diciendo estoy sano, aun cuando esté enfermo. Porque la sanidad no solamente se refiere al aspecto carnal, corporal. La sanidad se refiere desde el aspecto espíritu, alma y cuerpo. Es eso. No es que uno se sana, porque está paralítico, se sanó, qué lindo, mira, salta. No es así. Ha sido sanado desde su espíritu, su alma y su cuerpo. Eso tiene que entender. Cuando se habla de Gadara, de esa persona que estaba endemoniado, dijo, fue libre, fue echado el inmundo, que eran una legión, muy bien. Pero el hombre ha sido libre en espíritu, libre su alma y libre su cuerpo. Esa persona que ha sido libre espíritu, alma y cuerpo, jamás va a volver a retroceder. Pero si la persona solamente ha ido por la sanidad corporal, esa persona siempre va a retroceder. Entiéndalo. Por eso la fe de Jesús es muy distinta a la fe humana. No puede ser comparada, no puede ser, digamos, comparada así carnalmente o humanamente.
La fe de Jesús es sobrenatural. Es dado por Dios Todopoderoso. ¿Está? Bien clarito. Es sobrenatural, es decir, no es como la naturaleza humana. Es encima de la naturaleza humana. ¿Y qué dice? Es dado por Dios Todopoderoso. Ahí está. Es decir, la fe de Jesús no se la obtiene por conocimiento. No se la obtiene por obras. No es aquel que tiene la fe de Jesús, oh, en el nombre de Jesús está sano y está sano. No es así. No es por obras. La fe de Jesús es dado por Dios Todopoderoso. ¿A quién? A quien cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Ahora usted ya sabe dónde, quién da la fe de Jesús. La fe de Jesús lo da Dios Todopoderoso. No lo da cualquiera. Entiéndalo. Lo da aquella persona que cree en Jesús, que confía en Jesús y obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Muy bien. La fe de Jesús es el Espíritu Santo. Si usted tiene la fe de Jesús, tiene al Espíritu Santo. La fe de Jesús no lo pierde el creyente. ¿Está entendiendo? Es decir, aquel que tiene la fe de Jesús, esa persona está revestido del Espíritu Santo. Es decir, está dentro del Espíritu Santo. Y esa persona que está dentro del Espíritu Santo, bien claramente, la fe de Jesús no lo pierde. Por eso ha habido un montón de temas cuestionándose. ¿El Espíritu Santo se pierde o no se pierde? ¿El bautismo del Espíritu Santo se pierde o no se pierde? Entiéndalo. La palabra del Señor nos ha enseñado claramente cuando se habló de Saúl. Saúl ungido. Saúl ungido. Tenía que Dios Todopoderoso enviaba su espíritu donde Saúl. Pero Saúl desobediente. Saúl rebelde. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se alejó el Espíritu Santo de Saúl. ¿Qué más dice? Saúl maldito. Así es. Por eso el primer rey de Israel es David, no es Saúl. Muy bien. ¿Qué nos dicen Revelaciones? Capítulo 14, versículo 12. Revelaciones capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. Obedecen la doctrina de Jesús. Así de sencillo. Nada más es. Desde Génesis hasta Revelaciones. Y la fe de Jesús. Ahí está. Tienes que guardar la doctrina de Jesús y tienes que guardar, es decir, no puedes contristar al Espíritu Santo. Así de sencillo. Es la paciencia de los santos. Por eso el hijo o la hija de Dios no puede responder muy ligero. No puede ser ligero en las respuestas. Y no porque se calla, el hijo o la hija de Dios es un cobarde. No es así.
tiene que guardar la doctrina de Jesús. Tiene que guardar la fe de Jesús. Y hemos explicado y seguimos y vamos a seguir hablando de que la doctrina de Jesús es la enseñanza, lo que Dios nos ha entregado desde Génesis hasta Revelación. Y tenemos que cumplirlo. Tenemos que cumplir. No existe eso. Bueno, eso dice en el Antiguo. Ahora estamos en el Nuevo. Eso está mal. No se puede separar la palabra de Dios. No. Nosotros somos de la gracia. No somos de la ley. Entienda primero qué es la ley y la gracia, antes de hacer divisiones. Por eso, hermana, bien claramente, usted guarda la doctrina de Jesús. Muy bien. Entonces ahí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia no significa que es un tranquilón, no es así. Es una persona que ya tiene experiencia en creer en Jesús, en confiar en Jesús, en lo que ha tenido diferentes y variadas pruebas de diferente naturaleza. Esa persona ahora ya sabe callarse. Y aprendió a callar. Y aprendió a ser tolerante. Oiga, y aprendió también a aceptar algunas cosas injustas. Entiéndalo. ¿Acaso Jesús no ha enseñado? ¿Qué le costaba, como dice Jesús bien claramente a Pilato? Si este fuera mi reino, 12 legiones vendrían y nadie lo tocaría a Jesús. Bien claro. Y justamente ha sido juzgado con difamación, calumnia, injuria. La palabra dice difamación. Por eso, hermano. Y él cayó. ¿Y el creyente por qué no calla? Porque quiere tener la razón. No, esto es justo. Me están haciendo injusticia. ¿Por qué no callas? Por eso el aspecto de guardar los mandamientos, es decir, de la obediencia a la doctrina de Jesús, es el primer paso para el creyente. Tiene que obedecer la doctrina de Jesús. Claramente, hermano, claramente habla la palabra del Señor. Y volvemos a explicar y decir, la palabra del Señor no es algodón. No es para que el creyente esté echadito en el algodón. La palabra de Dios, ya saben ustedes, es espada, es martillo, es fuego. Tiene que entender. Tiene que comprender. Oiga, 3 millones de religiones. Más de 3 millones de religiones. Ahí está. Viene el budista, viene el X, viene el Y, viene el Z, y le empiezan a enseñar, y usted ve ahorita en internet los engaños, las mentiras de la secta A, secta B, de la religión A, de la religión Z, lo que sea. Los engaños. Y después dicen, no, solamente está reconocida en el mundo 3 religiones: católica, la musulmana y la judía. ¿Quiénes lo han reducido así? Si hay más de 3 millones. Hay más de 3 millones de religiones. Muy bien.
y el otro tiene que guardar la fe de Jesús. Usted, como que confía en Jesús, tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que usted estar revestido del Espíritu Santo, es decir, tiene que estar dentro de él. Porque aquel que no está revestido del Espíritu Santo no tiene el bautismo, entiéndalo, el bautismo de agua, de espíritu y de fuego. Tiene que entenderlo. Muchos piensan que, bueno, yo me han zambullido, salí y ya soy salvo. No, le falta el bautismo del Espíritu. Tiene que entenderlo. Le falta el bautismo de fuego. Tiene que creer en Jesús. No es que yo voy al trabajo y me quedo mudo y digo, no soy cristiano, no soy nada, calladito me quedo. O voy al trabajo y empiezo a decir, yo soy cristiano, y mi letrero me pongo y empiezo. No es así. Tiene que entender usted que el Espíritu Santo le tiene que guiar a usted. Y es el Espíritu Santo el que tiene que hablar, no usted. Por eso estamos aprendiendo eso. Los que son de el Padre, el Hijo, el Espíritu, oyen su voz, son de Dios Todopoderoso, está claro. El que cree en Jesús no escucha la voz de Dios, por si acaso. El que cree en Jesús no escucha la voz de Dios. El que confía en Jesús, ese escucha la voz de Dios. Entiéndalo. El que cree en Jesús no escucha la voz de Dios. El que confía en Jesús, ese escucha la voz de Dios. Entiéndalo. Por eso dice, los que son de el Padre, el Hijo, el Espíritu, oyen su voz. La palabra de Dios nos enseña claramente, los que son míos, los que son mis ovejas, los que me pertenecen, así lo que habla Jesús, claramente dice, oyen mi voz. Y para oír la voz de Jesús tiene usted que confiar. No solamente en creer, tiene que confiar en Jesús. De los varios ejemplos dados en la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a los que oyen la voz de Dios, los que confían en Jesús. De los varios ejemplos dados en la palabra de Dios, vemos en David, quien recibió la fe de Jesús, y sus acciones son de un hijo de Dios. Punto. Así que a usted no le agrada David, porque supuestamente ha hecho A, B, C, D cosas. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, David, hijo mío, bien claramente, mi hijo, mi escogido. Así dice la palabra de Dios de David. El ser humano empieza a sacar, no, David ha sido así, asá, 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 queriendo echarle vaso, y no es así. No es así. Por eso, de varios ejemplos que está escrito en la palabra de Dios, puede usted agarrar de cualquiera, de Josué, de cualquier otra persona. David muestra como un ejemplo cómo es el creyente. Tiene que entenderlo. Tiene que comprenderlo. Claramente dice, David, hijo mío. David, hijo de Dios.
¿Qué más dice? David vio a mi Señor, al Padre, que le dijo a mi Señor, al Hijo, siéntate a mi derecha. Mira la visión que ha tenido David. Solamente esas visiones lo tienen los hijos de Dios. Por eso, nada hace con su propia fuerza, su decisión o su experiencia. El hijo, la hija de Dios, que tiene la fe de Jesús, nada hace con su propia fuerza, por su decisión o por su experiencia. Todos bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso el que cree en Jesús hace con sus fuerzas, hace con su propia decisión y hace con su experiencia. El que confía en Jesús no hace. No hace con su fuerza, no hace porque ha decidido, ni hace por su experiencia. El Hijo de Dios hace por la voluntad del Espíritu Santo. No hay más. No hay más. Por eso el creyente tiene que saber perfectamente quién es el Espíritu Santo. Tiene que saber perfectamente que él, el creyente, ya no puede usar su decisión propia, su experiencia, su conocimiento, ya no. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y tiene que ir aprendiendo. Y va a ir aprendiendo obedeciendo la doctrina de Jesús. Todo es voluntad del Espíritu Santo. Entiéndalo. Todo es voluntad del Espíritu Santo. Ejemplo, Jesús, Pedro, Juan. Después de haber resucitado Jesús, habló con Pedro. Claramente le estaba diciendo que ahora que está joven, fuerte, va donde él quiere, donde él decida. Pero cuando sea viejo, ¿qué le dijo? Que otro te ceñirá y te llevará por donde tú no quieres ir. Miren, hermano. ¿Y qué es lo que él dijo? Y oye, Pedro preocupándose por Juan. Por eso le dice, ¿y a vos qué? Si él sigue vivo hasta mi llegada, ¿y a vos qué? Por eso, los que creen en Jesús hacen con sus fuerzas, hacen con su decisión propia, hacen con su experiencia, ya sean, hacen o responden o lo que sea. Mientras el que confía en Jesús es distinto. Todo es bajo la voluntad del Espíritu Santo. Entiéndalo. Deje que el Espíritu Santo redarguya, es decir, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Deja que el Espíritu Santo redarguya. ¿Redarguir qué significa? Contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra del pecador para que se arrepienta. Eso es redarguir. El pecador siempre argumenta, justifica su pecado. Hemos hablado al principio que el pecador que ha dicho es que somos humanos, cometemos errores. ¿Qué tal esa? Somos humanos, cometemos errores. Mira, está argumentando de que él peca porque es humano y porque comete errores. ¿Qué tal esa? Por eso el Espíritu Santo les redarguye
¿no? Para que su argumento se vuelva en contra del pecador, para que se arrepienta. Es decir, el Espíritu Santo, con el argumento del pecador, le dice: estás equivocado, más bien arrepentite. Por eso el Espíritu Santo convence a las personas de sus propios pecados para que se arrepientan, vayan a Jesús el Cristo y sean salvas. Así de sencillo. Entiéndalo. Usted puede ser un predicador, un maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. ¿Ya? Puede ser. Si cometió pecado, si usted está justificando su pecado al decir: bueno, soy humano, cometo pecados, o cometo errores, y todavía es más sinvergüenza usted y dice: bueno, tengo que seguir cometiendo errores. Tengo que seguir cometiendo errores. ¿Qué tal esa? Primero justifica porque es humano, comete errores, y luego dice: bueno, tengo que seguir cometiendo errores. No es así. Por eso los que creyeron, aquellos que han sido redarguidos por el Espíritu Santo, los que creyeron verdaderamente, dijeron: Él es Hijo de Dios, es decir, Jesús. De esa manera el pecador clamó. Y eso está escrito en la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículo 42. Lucas capítulo 23, versículo 42, cuando dijo a Jesús, el pecador: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Está bien claro. Cuando uno ha sido redarguido que soy pecador, bueno, pues reconozco que soy pecador. Y entonces le digo: Señor, a Jesús, te pido perdón, me arrepiento, etc. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Pero hay otros que dicen: me arrepiento, pero no se arrepienten. Solamente lo dicen. Y siguen en su pecado. El creyente obedece la doctrina de Jesús. Y en el tiempo establecido el Espíritu Santo habla por el creyente. Muy bien. Hasta este momento nosotros hemos aprendido claramente la fe humana. Por eso mucha gente dice: yo también tengo fe. Sí, usted tiene la fe humana. Los religiosos le dicen: no, esta es la fe. Esta es la fe. Y hemos explicado que se abocan a su Dios. Y al final dicen: muy bien, hay que entregar todos mis bienes para buscar la felicidad. Quieren buscar la felicidad. O quieren encontrar la felicidad. Pero nosotros estamos aprendiendo, hermano, que el Hijo de Dios que confía en Jesús tiene al Espíritu Santo, tiene la fe de Jesús. Entonces, al tener la fe de Jesús, ahora ese hijo o hija de Dios tiene que saber callar. No es nomás hablar. Le hacen una pregunta, ¡pum!, responde. No es así. Tiene que callar, tiene que esperar. No es responder a la ligereza. Porque en la pregunta puede haber un engaño. Lea la palabra del Señor. ¿Qué le decían? Sea desde Génesis hasta Revelaciones, los perversos siempre hacían preguntas dañinas. Ahora, ¿qué le llaman?
ya más académico, incisivos, preguntas incisivas. Solamente con el objetivo de dañar. Por eso el hijo o la hija de Dios claramente dice, tiene que aprender a callar. Y tiene que aprender a tener la palabra de Dios del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hable, no es usted. Deje que el Espíritu Santo hable. ¿Qué dice? El creyente obedece la doctrina de Jesús y en el tiempo establecido el Espíritu Santo habla por el creyente. Aquel que procedió de mala manera contra el creyente es avergonzado. Punto. Y eso es una realidad. Aquel que obra mal contra el creyente es avergonzado. Oiga, muchos dicen, no, pero el fulano ha hecho daño y demás otras cosas. Oigan, estudie bien la palabra del Señor. Herodes, que le decían el gran Herodes, está avergonzado, significa está lanzado al lago de fuego. Oh, pero todo el mundo le temía. Oh, pero todo el mundo los respetaba. Oh, todo el mundo quería ser como él. Pero ahí está la respuesta. Está castigado, es maldito. ¿Pero qué sucedió? No, queremos ver en la realidad. Oye, muy bien, el nieto de Herodes, Macanudo, empezó haciendo una gran conferencia. De forma inmediata, al alabarse a sí mismo, fue comido por gusanos. Eso usted lo puede leer en Hechos del Espíritu Santo. Fue comido, vivito, poqui en el suelo, ahí comido por los gusanos y todo el mundo lo vio. Eso es la vergüenza. Por eso, todos aquellos que dañan al creyente, así son avergonzados, entiéndalo. No es, le gané, se quedó calladito, no dijo nada. No es así. Salen avergonzados. Entiéndalo. La palabra de Dios, ¿qué dice? Satanás y los demonios son avergonzados. ¿Sí? Claro. Y usted nunca los ha visto a Satanás y a los demonios como Dios los avergüenza. Pero el creyente sí los ha visto. El que confía en Jesús sí los ha visto. Eso es lo que usted tiene que entender. Eso nos enseñó Jesús, lo que hemos hablado. Que cuando proceden mal contra un creyente, salen avergonzados. Para que usted sepa de ese heredero que ha sido comido con los gusanos, ¿qué ha sucedido? ¿Mató a Jacob? Mató a un apóstol. Un apóstol que era hermano de Jesús. Muy bien. Lo mató. Muy bien. Santiago, venga, ¡pa! ¿Por qué? Porque quería, entre comillas, que los perversos, habiendo judíos, no judíos, judíos y gentiles, querían deshacerse de los del camino, porque ese era el nombre, antes de que sean llamados cristianos, los del camino. Muy bien. Ha dicho Herodes, el nieto, Macanudo, mátenlo a Santiago, métanle y ¡pac! Y le metieron la espada. Listo, feliz y contento, se fue pues a dar su conferencia para que lo alaben y ¡pum! De forma inmediata se lo comieron los gusanos. Oiga, la vergüenza, o lo que Jesús avergüenza a los perversos,
no es como usted piensa, ahorita lo va a castigar, me ha insultado a mí, ahora lo va a castigar. No es así. La vergüenza es castigo eterno. Entiéndalo. Eso nos ha enseñado Jesús. Los perversos preguntan. Miren, los perversos preguntan. Los tentadores cuestionan. Mas Dios Todopoderoso habla y salen avergonzados todos ellos. Usted puede leer la palabra de Dios. Y hemos hablado la anterior vez. Adúltera, adúltera, vengan, hay que apedrearlo. Miren, los perversos. Y preguntan, ¿está? Preguntan, los perversos preguntan. ¿La apedreamos o no la apedreamos? Hay que ver eso en internet. ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿No? Eso es lo que preguntan. Los tentadores cuestionan. Ahorita va a decir no, ahorita va a decir sí. Ahorita va a decir no, ahorita va a decir sí. ¿Ya? Por eso Jesús cayó. Cayó. Ya hemos aprendido eso. Marcos capítulo 13, 11. Aquí está la respuesta. De todo lo que estamos aprendiendo. Está escrito. No es que aquí aparece nomás por lo que uno pueda tener experiencia. No, no es así. Marcos capítulo 13, verso 11. Marcos capítulo 13, verso 11. ¿Qué dice? Y cuando te trajeren, te entreguen. Ahí está bien claro. Oiga, cristiano, que le gusta a usted estar así, en agüita de pozo. Entonces a usted nunca lo van a traer ni lo van a entregar. Por si acaso. Y cuando te trajeren y te entreguen, no premedites qué vas a decir ni lo piensa. Ahí está. No premedites, es decir, no estés pensando qué vas a decir, qué vas a justificar, cómo vas a hablar, etcétera, etcétera. Ni tampoco lo pienses, estoy pensando, esto voy a decir, y se pone a ejercitar. Usted se pone a ejercitar ahí en su casa y dice, me van a preguntar rojo, le voy a responder verde. Me van a preguntar amarillo, les voy a responder azul. Oiga, ¿por qué te estás premeditando? ¿Por qué estás premeditándote lo que vas a decir? Me van a culpar de algo y yo me voy a defender. Oye, ¿por qué hablas así? La palabra de Dios dice claramente, no premedites qué vas a decir, ni lo pienses. Está bien claro. Entiéndalo. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Cuando tiene usted una situación, se pone a pensar. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Voy a decir esto, voy a decir el otro, voy a decir allá. Y si me dice esto, ya sé qué le voy a responder. La palabra del Señor dice, no te adelantes a lo que vas a decir, ni te pongas a pensar lo que vas a decir. Claramente el Señor nos dice en esta parte, ya cuando estamos en Marcos 13, 11, nos dice, más lo que te fuere dado en aquella hora, esto habla. Ahí está. Lo que el Espíritu Santo lo ha establecido en ese momento, en ese tiempo, en ese segundo, en esa hora, en lo que sea, eso habla. Por eso el hijo y la hija de Dios debe callar. Oye, te han avergonzado, cállate. Mira, oye, te están insultando, cállate. No les hagas caso. La gente le dice, mira, te están avergonzando. Así, oye, ¿qué te pasa? Así hacen, se accionan. Son ligeros en las respuestas.
Me ha dicho tal cosa y yo le digo también tal cosa. No es así. Tiene que aprender el hijo o la hija de Dios a callar. Bien claramente dice, lo que te fuere dado en aquella hora, eso habla. Porque no eres tú el que habla. Claro, ahí está. No eres tú el que habla, sino el Espíritu Santo. ¿Entendió? ¿Entendió? No venga usted porque usted tiene años, muchos años, tiene experiencia. Es conocedor de las leyes, las normativas, de lo que sea. Usted ha sido autoridad o es autoridad, dominador. Usted ha sido pues presidente, conocedor. No es así. El hijo o la hija de Dios es distinto. Por eso la fe humana jamás puede compararse con la fe de Jesús. No se puede. La fe humana es dada. Así hemos nacido con la fe humana. Pero cuando nosotros la fe de Jesús recibimos, es que Dios Todopoderoso nos ha entregado esa fe. La fe de Jesús, que es claramente el Espíritu Santo. ¿Cómo usted puede hablar de Jesús si no tiene al Espíritu Santo? ¿Cómo usted puede confiar en Jesús si no lo tiene al Espíritu Santo? No, yo creo en Dios, sí. Ya hemos hablado eso al principio. Los demonios también creen y tiemblan. Entiéndalo. Entiéndalo. La fe de Jesús es dado, otorgado, entregado por Dios mismo. No es por ningún ser humano. Es por Dios mismo. Y la fe de Jesús no se pierde. Bien clarito. Bien clarito. Entonces, vamos a repetir Marcos 13:11. Cuando te trajeren, te entreguen, no premedites qué vas a decir ni lo pienses. Más lo que te fuere dado en aquella hora, eso habla. Porque no eres tú el que habla, sino el Espíritu Santo. El Hijo de Dios, el Hijo hija de Dios, mientras vive en la tierra, es guiado por el Espíritu Santo. Es la persona que está en pruebas, tiene grandes victorias sobrenaturales que avergüenza a sus enemigos. ¿Ha visto? Tiene que acostumbrarse. El hijo o la hija de Dios tiene que acostumbrarse, tiene que seguir escuchando la guía del Espíritu Santo. Tiene que seguir, tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que orar, tiene que estar en comunión con Dios mismo. Entonces ese hijo, esa hija de Dios, ese hijo y esa hija de Dios va a escuchar la voz del Espíritu Santo y va a hacer todo lo que el Espíritu Santo le dice. O cuando le pregunten alguna situación, él va a saber responder bajo la guía del Espíritu Santo. No va a responder con su carne, con su enojo, con su ira. Porque no me has entendido. Ya pues, ahí viene la molestia, el grito, ya cualquier otra cosa.
Por eso el hijo o la hija de Dios dice bien claramente, cuando el hijo o la hija de Dios ya está, lo tiene el Espíritu Santo y ya sabe que lo tiene el Espíritu Santo y ya sabe que el Espíritu Santo lo guía y tiene la certeza de que el Espíritu Santo está con él. Sabe, él tiene la certeza de que está revestido del Espíritu Santo. Entonces él habla y dice, yo y mi casa serviremos a Jesús. Bien claro. No puede cualquiera decir, yo y mi casa serviremos a Jesús. Solamente lo dice el que lo tiene el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Vivo no ya yo, mas vive en mí el Cristo. ¿Listo? Yo ya no vivo, oiga, pero Cristo vive en mí. Así que a lo que la gente lo quieran aquí, supuestamente lo voy a avergonzar a esta persona, lo voy a humillar, está soñando. No existe tal cosa contra el creyente. Entiéndalo. Las personas que dañan al creyente, las personas que son avergonzadas. Ah, pero el otro anda feliz. No le, mira, está feliz. Mira cómo se aprovecha. Oye, mira, tiene esto, se ha beneficiado en esto, en el otro. Perfecto. Eso sigue diciéndole el mundo. Pero esa persona ya está avergonzada. Entiéndalo. Entiéndalo. Todo es espiritual, hermano, hermana. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Está claro? El hijo, la hija de Dios ve a Jesús. Por eso una vez un hermano o una hermana vinieron y dijeron, ¿sabe qué? Yo nunca lo he visto a Jesús. Y la respuesta que se le dijo fue, ¿usted estudia la palabra de Dios? Sí. ¿Y por qué no lo ve a Jesús? Si usted obedece la doctrina de Jesús y usted tiene la fe de Jesús, usted lo ve a Jesús, por si acaso. No es eso que yo no lo veo. Oiga, el que confía en Jesús, ese ve a Jesús. Entiéndalo. Entienda. No es así cuando dice, no, yo nunca lo he visto a Jesús, tampoco he escuchado su voz. Esa persona que se dice ser creyente y dice que nunca ha escuchado la voz de Jesús, ni lo ha visto a Jesús, tiene que volver otra vuelta a nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, por si acaso. Tu pueblo, mi pueblo, y Jesús, mi Dios. Ahí está. Tu pueblo, mi pueblo. Tu pueblo, los creyentes, como son tu pueblo los creyentes, también es mi pueblo. Jesús, mi Dios. ¿Listo? Tiene que tener la certeza, hermano, hermana. Por eso estamos hablando. Solamente aquel que aprendió a obedecer, a callar y esperar a que el Espíritu Santo hable, y no estar pensando qué voy a decir o no voy a decir, o voy a estar practicando qué es lo que voy a decir o no voy a decir. No estoy confiando en Dios. No confío en Jesús. Pero aquel que confía en Jesús dice claramente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí está. Bien claro, mis ojos te ven. Yo te oía, pero ahora yo te veo. Te veo y te escucho. Por eso dice, Jesús habla, tu siervo oye. Ahí está. Tu Jesús habla,
tu siervo oye. Nosotros escuchamos su palabra. Jesús me prospera. Bien claro. Jesús me prospera. Espíritu, alma y cuerpo. No como ese engaño. Vas a tener riquezas, vas a tener casas, vas a tener autos, vas a tener prestigio. Vas a ser reconocido. La prosperidad que Dios da es espíritu, alma y cuerpo, por si acaso. Por si acaso. Jesús, Dios Todopoderoso, ha convertido este día en gozo. Ahí está. Todo el momento es gozo. Oiga, haga situaciones, lo que haga situaciones, hay gozo. Porque la victoria nos los dio Jesús. Entiéndalo. La victoria nos los dio Jesús. Entienda. Entiéndalo. ¿Qué más dice? Yo soy de mi amado y conmigo es su contentamiento. ¿De quién es Jesús? Yo, Jesús. Jesús dice claramente, si a un árbol verde le están haciendo semejante cosa, ¿qué será un árbol seco? Oye, lo que le han hecho a Jesús, los creyentes también tienen que pasar por eso, entienda. No es aquí, una belleza seguir a Jesús. Sí, bien bendecidos somos. ¿Y cómo eres bendecido? Es que he sido bendecido este año con 4 casitas, con 20 autitos. Me han subido de cargo. Ya tengo yo autoridad. No es así. No es así. Aquel que está en autoridad y es un hijo o hija de Dios, tiene que hacer justicia. Aquel que tiene mucho, tiene que dar a los que no tienen. Entiéndalo. Entiéndalo. Bien tiene que entender eso usted. Por eso dice, yo soy de mi amado y conmigo es contentamiento. Todo lo que yo voy a hacer, porque yo soy de mi amado, es de mi Jesús, entonces va a ser agradable a los oídos y a los ojos de Jesús todo lo que yo haga. Jesús conmigo está para librarme. Es un hecho. Nadie puede ser libre si es que Jesús no le da libertad. Así de sencillo. Es un hecho. Porque muchos dicen, yo soy libre, pero andan en cada pensamiento negativo, en cada pensamiento de digamos así, de lo malo, de lo negativo. Entonces no está libre. Misericordias de Jesús son nuevas cada mañana. Es lo que cree el que confía. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Cada mañana sale el sol, por si acaso. No hay eso de que, mira, hoy día ha salido, no hay sol, está todo nublado. No es así, el sol sigue ahí. Salió. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y son nuevas, por si acaso. Jesús habla y está hecho. Por eso es el verbo. Ahí está. Jesús habla y está hecho. Eso nunca se olvide.
Todo lo que hemos señalado, eso está escrito en Josué 24:15, Gálatas 2:20, Job 42:5, Ruth 1:16, Primera de Samuel 3:10, Nehemías 2:20, Esther 10:21, Jeremías 1:8, Cantares 7:10, Lamentaciones 3:22-23. Y podemos hablar Juan, capítulo 1. Jesús es el verbo. Él habla y está hecho. Así nomás es. Eso es confiar en Jesús. Eso es tener al Espíritu Santo. Eso es estar revestido del Espíritu Santo. Y el hijo y la hija de Dios debe callar. Aprenda a callar. Y sea guiado por el Espíritu Santo. Sea guiado. No se ponga usted a analizar qué va a decir o qué no va a decir. O qué va a responder cuando a usted le pregunten. Deje que el Espíritu Santo hable por usted. Deje que el Espíritu Santo hable. Para que usted eso aprenda, hijo, hija de Dios, tiene que obedecer la doctrina de Jesús. Desde Génesis hasta Revelaciones. No es eso, voy a cumplir los mandamientos. Y hablan de 10 mandamientos. No es así. La doctrina de Jesús es desde Génesis hasta Revelaciones. Nunca se olvide. Y tampoco nunca se olvide que si usted confía en Jesús, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en usted. Es decir, usted está revestido del Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu Santo hable de su boca saldrá de usted. Entiéndalo. Y Cecín va a decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. No dice yo y mi familia. Por si acaso, ya hemos hablado de eso. No dice yo y mi familia. Dice yo y mi casa. Significa que usted va a servir con todo. Con los seres humanos que tiene en esa casa. Con todos los bienes que tiene en esa casa. Con todo eso va a servir al Dios Todopoderoso. Amén. Por eso, que el Espíritu Santo, eso no se olvide, hijo, hija de Dios, que el Espíritu Santo hable, no yo, no yo. Amén.